Si no se llega a un acuerdo, la empresa pública Lipasan y sus trabajadores llegarán a hacer huelga el 28 de enero. Nos quieren echar la culpa a los trabajadores públicos de todo lo que está pasando económicamente en este país. Un 5% de reducción en un salario que lleva congelado desde el año 2009 y, por supuesto, una manipulación en los medios de comunicación que, ante todo, va en detrimento de la imagen de Lipasan. Lleguemos a una negociación, lleguemos a un consenso, veamos cómo podemos solucionar esto. Pero que no podemos admitir lo que ellos quieren y lo que ellos pretenden. Hoy en Sevilla denuncia la huelga del 28 de enero de los trabajadores de la empresa pública Lipasan. Hoy nos venimos a la sede sindical de Lipasan para entender un poco más si el día 28 de enero se lleva a la huelga esta empresa, para que el ciudadano sepa por qué pasan estas cosas y sepa las entrañas de estos problemas que ocurren en nuestra ciudad. El 28 de enero hay prevista una huelga, en primer lugar, porque ni siquiera se le ha dado espacio a los trabajadores de esta empresa a un acuerdo que viene después de una reducción del sueldo y una serie de condiciones que no son negociables y que ante todo son impuestas. Vamos, son impuestas porque según la empresa alega de que hay un documento firmado que no se niega que exista ese documento, además de hecho ha salido varias veces en prensa, pero lo que realmente es lo que te está diciendo ese documento, que es negociar ese 5% de descuento que tenemos que tener en gasto de personal, que ya lo ha habido, porque en los presupuestos del Lipasan ha habido una reducción en gasto de personal de 4.600.000 euros, que es incluso más del 5%, estamos llegando en torno al 5,3, al 5,5, al 5,3, 5,4, pero es que a la vez la empresa quiere ahorrarse otro 5% más, que ya es en salario del propio trabajador. ¿De dónde lo quiere sacar? Pues prácticamente lo quiere sacar de la última reunión que tuvimos, pues ahora una semana y media, es de los conceptos que tenemos nosotros dentro del convenio. Y entonces no estamos dispuestos a que se nos quite por doble partida, una por los presupuestos y otra en gastos de salario. Porque eso le supone a un trabajador, un peón, le puede suponer al año unos 1.200, 1.300 euros más que se le va a perder y va a mermar dentro de su nómina al año. Evidentemente, aquí entonces el convenio carece de importancia porque se pisotea, por decirlo de alguna manera. Está claro, totalmente. Se pisotea totalmente todos los derechos que tenemos conseguido en convenio. Y además se está tratando de pisotear. Y máxime con las 37 horas, la jornada de las 37 horas y media, que ya es un real decreto que vino y que aceptamos porque así tuvimos que asumirlo el año pasado, el 3 de septiembre, trabajando media hora más todos los días y echábamos nuestras 37 horas y media a la semana. Ahora ha llegado final de año y se nos comunica antes de final de año que empezamos a trabajar la jornada con 7 horas. Lógicamente nosotros no entendemos por qué vamos a trabajar 7 horas cuando estamos cumpliendo con la ley y queremos seguir cumpliendo con la ley. La idea de la empresa, ¿cuál es? La idea de la empresa es muy sencilla. Es, usted me trabaja a mí 7 horas, me acumulo esa media hora que usted me debería de echar por ley, pero me la acumulo y a final de año usted me debe a mí 17 días de trabajo. ¿Y cómo me paga usted esos 17 días de trabajo? Pues me va a venir usted a trabajar en los días míos, suyos de descanso, y me va a venir usted a trabajar en los días de vacaciones. Cuando eso todo el mundo sabe que eso es ilegal, el estatuto lo prohíbe nuestro convenio y no podemos admitir eso. Por primero, porque no se puede llevar compañeros trabajando. Si yo vengo a trabajar, recuperar parte de esos días en un mes de agosto, por ejemplo, tengo que venir a trabajar todo el mes entero, no voy a descansar ni un día, porque yo descanso 2 días a la semana. Que vengo a trabajar también la Semana Santa, eso ocurre también una merma de las contrataciones que hay aquí, que hay mucha gente que está contratada y ocurre una merma dentro de las contrataciones. Y esas son las dos únicas cuestiones por las cuales estamos en contra. Ellos quieren las dos mayor y nosotros estamos diciendo que las dos mayor no. Lleguemos a una negociación, lleguemos a un consenso, veamos cómo podemos solucionar esto. Pero que no podemos admitir
lo que ellos quieren y lo que ellos pretenden. Claro, para que ustedes lo entiendan, esto supone que esos días que les deben, que supuestamente les deben al Ayuntamiento de Sevilla a final de año, a la empresa le pasan a final de año, sería cuando ellos quisieran que lo dieran, es decir, que esa ampliación de plantilla en fechas concretas, donde la ciudad requisa de un mayor número de trabajadores del IPASAN, sería un ahorro, o sea, un ahorro, pero a la vez una falta de creación de empleo y de horas que antes se podían permitir dar trabajadores de aquí, supongo, y además también supongo ampliación de plantilla, sí. Y ahora no, ahora eso se ahorra y se utiliza a ellos para, bueno, ir en detrimento de lo que es el empleo, por decirlo de alguna manera. Exactamente, en detrimento de empleo, y además uniéndose ya a lo del 5%, pues, la verdad como que no estamos dispuestos a admitir la negociación como va y en la situación que va, no estamos dispuestos, y menos ya con las declaraciones que se están invirtiendo en la prensa por parte de algunos señores. Ahí queríamos llegar, hay muchísima confusión y queríamos aclararlo el día de hoy en Sevilla Denuncia sobre el tema de los trabajadores de esta empresa. La rumorología, las quizás falsas declaraciones de lo que es un sueldo de un trabajador del IPASAN lleva al ciudadano a malinterpretar esta huelga, y lo hablaba con ellos justo antes de venir. El ciudadano no conoce realmente cuáles son las condiciones de estos trabajadores, pero sí las habladurías, rumores, que hemos escuchado una parte pero no hemos escuchado la otra. Mucha gente a pie de calle, como ciudadano, podemos escuchar, se quejan con lo que ganan, ¿no? Entonces, hoy queríamos aclarar esto porque, como en cualquier empresa, hay una serie de condiciones y no todo el mundo tiene el mismo sueldo. Y no se ganan ni 2.000 ni 3.000 euros al mes, ¿verdad, Andrés? Hombre, si comparamos la empresa nuestra con las empresas pequeñas que tenemos aquí en el sector del polígono, seguro que estamos en muchas mejores condiciones que ellos. Eso es FT. Si comparamos nuestra empresa con otra empresa del mismo ámbito, con el mismo número de personal, y ya no solo del mismo ámbito de la basura, de recogida y de limpieza, sino con cualquier otra empresa como Casa, Cruzcampo, Coca-Cola, empresas que incluso son multinacionales, estamos en las mismas condiciones que ellos. No entiendo el por qué ese achaque. Aquí un trabajador, un peón, lo que gana en salario base son 741 euros. Luego tiene unos conceptos, lógicamente. Se trabaja en Semana Santa, se trabaja en feria, trabajamos los 14 festivos que hay en el año, esos 14 festivos se trabajan. Que va a venir el tiene un plus, claro, todo eso. Lógicamente, eso tiene un plus. ¿Qué quieres? ¿Que trabajemos gratis? O a ver si pretendemos que el trabajador venga a trabajar como venía yo hace 30 años. Que por menos de 300 euros venía a trabajar. Recogiendo la basura con puertas en la cabeza. Si eso es lo que se pretende, que se diga. O realmente lo que se está pretendiendo es que el trabajador gane menos de 1.000 euros. Ya ni menos eurista, porque aquí un trabajador normal, peón, lo que gana son 1.100 euros, lo que llega, no llega más, ¿eh? Y trabaja festivo, y trabaja en Semana Santa, y en feria, y se está cubriendo. Evidentemente decimos que no todos los trabajadores de esta empresa tienen el mismo sueldo porque ustedes saben, y las personas que conocen la ley laboral al dedillo, muchos ciudadanos saben que el plus de nocturnidad, el plus de festividad, la antigüedad, o sea que todo evidentemente, pero igual que el IPASAN en cualquier empresa. En cualquier empresa tienen eso, todas las empresas lo tienen. O sea que la achaque que te van diciendo, pero bueno. La verdad que es que a mí no me gustaría entrar en esa guerra política, porque eso es una guerra política lo que están haciendo estos señores. Lo único que quieren es echarnos a la ciudadanía en lo harto. Y yo no quiero entrar ahí. Yo entiendo que el político y el concejal, que a la vez el político, lo que tiene que hacer es tratar de mediar, tratar de solucionar, tratar de no llegar a esta situación y enterarse el por qué está ocurriendo estas cosas. Y el hablar y obligar a la empresa y obligarnos a nosotros a tener que sentarnos y a tener que negociar, pero tiene que actuar. Lo que no se puede es estar en los medios de comunicación, que si son 30.000 euros, que si negociamos en fiestas, que si nos vestimos de faralay, como por ahí se cerca ha dicho algún que otro, en la feria, negociando. No. Las cosas se negocian en la mesa. Y las cosas se tienen que negociar como se tienen que negociar. Y no es para ni nadie vaya comentando y diciendo ese tipo de cosas, porque lo único que hace es echar un bidón de gasolina a una llama encendida. Y así no se resuelven las cosas se tienen que resolver donde se tienen que resolver,
como dice el señor Curro, en una mesa, pero sin ese tipo de declaraciones. Y nos sentaremos en el momento que nos llame la empresa y negociaremos en el momento que nos llame la empresa. Pero negociar, no imponer. Lo que no se puede pretender es imponer. Andrés, yo sé que esto es una guerra política, por supuesto, como has dicho, pero soy consciente de que quizá por estos comentarios o esta guerra política, como has comentado, me reitero, el ciudadano tiene una imagen equivocada de lo que es Lipasan en sus trabajadores. Sí, totalmente. El ciudadano tiene una imagen muy equivocada de lo que es el trabajador de aquí de Lipasan. Porque nada más que el trabajador de Lipasan es el fiel reflejo porque se ve en la calle. Pero realmente el ciudadano no conoce lo que realmente conlleva detrás de un trabajador de Lipasan. Un trabajador de Lipasan conlleva muchísimas cosas. Lleva muchas cosas. Y lleva un sistema operativo muy grande. O sea, es normal porque tú ves al trabajador en la calle y el ciudadano lo ve parado en un momento y dice, ya está parado, ya está no sé qué, ya no está no sé cuánto. Y además porque en sí, en cierta manera, el ciudadano tiene un sentido de propiedad hacia lo que es público. Yo pago mis impuestos y esto es mío. Y realmente eso no es así. Seguimos conociendo testimonios aquí de la empresa Lipasan para que ustedes conozcan de primera mano esta problemática de su ciudad de Sevilla. Y quizá cuando los medios de comunicación lean la reducción de un 0,5% del sueldo, del salario de estas personas, quizá con sueldos y salarios que no son los reales, pues ustedes se hagan una imagen equivocada. Y hoy nos hemos venido aquí a saber de primera mano esta parte, la parte que no sale en los medios y que muchos cortan o manipulan para que la información llegue como quieren que lleguen otras personas. Sepan ustedes que este 0,5% no es más que una bajada de un sueldo que lleva congelado desde el año 2009. Pues precisamente eso es así, no es el 0,5, es el 5 lo que nos quieren... 5, perdón. 5%, sí. Los que no quieren descontar. Y como bien usted decía, pues llevamos congelado desde el año 2009 y además sin incrementos salariales porque renunciamos en ese convenio 2009 a la cláusula de revisión de IPC, al incremento de IPC y revisión a final de año, y renunciamos en pro de contribuir y ser solidario con el plan económico financiero, porque esta empresa, pues la deuda, esta empresa tenía que desaparecer esa deuda. Es decir, todos los trabajadores de esta empresa hemos hecho desde el año 2009, venimos haciendo ese esfuerzo y por lo tanto nuestro salario está congelado desde esa fecha. Llegasteis a este acuerdo con el gobierno anterior, con el gobierno del señor Monteseri, sí. Y la situación desde entonces, ¿cómo ha transcurrido en la empresa? La situación, pues después del término del plan económico financiero y llegar al gobierno municipal, el Partido Popular, la verdad es que echamos en falta el diálogo que antes teníamos con los representantes, con los directores y con los gerentes que han pasado por esta empresa, que son varios, y eso lo echamos en falta con este gobierno del Partido Popular. No hay ese diálogo con el comité de empresa, representantes, por otra parte, legítimos representantes de los trabajadores, y la falta de transparencia. Llevamos desde que están ellos, el año y pico que llevamos, pidiendo documentación de cómo se organiza esta empresa, del número de personal que fluctúa por ahí en unos listados con un número, en otros listados con otro número, en definitiva, algo que el comité de empresa o de esta empresa también tiene que conocer, incluso en el tema de inversiones. Pues bien, no hay ninguna información por parte de la empresa, tanto es así, por mucho que se están gastando ahora los políticos del ayuntamiento en la prensa y en los medios de comunicación, de que, hombre, para machacar más sobre esa falta de comunicación y de negociación, actualmente o hasta la fecha con nosotros ni se ha reunido ningún político del ayuntamiento, del gobierno, ni tan siquiera el gerente de esta empresa se ha sentado a negociar con el comité de empresa. Esta problemática no solo viene aquí, si sigue nuestro programa Sevilla Denuncia, ya le sonará esta frase: falta de comunicación entre el ciudadano de a pie y el poder que actualmente gerenta el Ayuntamiento de Sevilla. No solo es Lipasan, sino son muchas las personas que nos llegan con esta problemática, la falta de comunicación, porque vosotros entendéis que cuando algo se presenta a la empresa, lo importante es la negociación, no la imposición.
evidentemente no es la imposición, eso no es negociación. Actualmente eso es lo que pretende esta dirección de empresa, imponer, puesto que los pocos días que nos hemos estado viendo antes de la convocatoria de huelga incluso, era totalmente, como usted dice, una imposición de dime dónde te lo aplico, pero que esto es lo que hay. Entonces, en función de eso que decimos, que negociar es negociar, sentarse las dos partes, argumentando cada parte sus razones, es la única forma de llegar a un acuerdo. De todas formas, y en la situación en la que nos movemos ahora mismo, en la que estamos, y después del calentamiento que el político de turno, sin haberse sentado con nosotros y sin haber estado en ninguna negociación y por las declaraciones que ha hecho, lo único que ha hecho, a mi entender, es, a mi entender no, porque se ve, ¿no?, en los centros de trabajo, y se vio en la Asamblea General de Trabajadores del día 10, ha sido levantarle el ánimo a la gente, enfadarlas más, y por lo tanto difícil, o más difícil aún, va a ser la negociación, porque espero que hagan un ejercicio de responsabilidad como políticos, que no solo intenten dañar la imagen del trabajador del Lipasán de cara al ciudadano. Ellos son los primeros que tienen que lavar la suya, haciendo un ejercicio de responsabilidad e intentando que esa huelga no se produzca, y la única fórmula es sentándose y negociando. Soy consciente, lo hablaba antes con Andrés, de que mucha gente de Sevilla esta huelga la verá como, al final lo que lo pagamos somos los sevillanos, pero al final de cuentas es una responsabilidad de sus gobernantes. Quizá esa imagen del Lipasán tiene que ser lavada, por supuesto, y tiene que ser la gente consciente de esta problemática, que sí, que los ciudadanos de Sevilla lo van a pagar, por supuesto, pero no por estos trabajadores, sino por la irresponsabilidad política del ayuntamiento de la ciudad. Efectivamente, lo padecen los ciudadanos, esta y cualquier otro tipo de huelga, y sobre todo en servicios públicos, pero cuando un ayuntamiento, un gobierno municipal, como es este el caso, no negocia y quiere imponer, no nos deja otro camino, porque además es legítimo, que es el del derecho a la huelga. Como digo, está recogido también en la Constitución y por lo tanto es un derecho legítimo. Pero ello, a buen seguro, que si en vez de preocuparse de dañar esa imagen y engañar al ciudadano y confundir al ciudadano, en vez de eso hiciera lo que le decía antes, de sentarse a negociar, pues a buen seguro que hubiéramos, o que el ciudadano no padecería pues lo que evidentemente es una huelga de recogida y de limpieza viaria. Algo que es poco entendible es que una empresa que cierra su año con un superávit, que no tiene ningún tipo de deuda, por decirlo de alguna manera, ni siquiera un presupuesto que ha superado lo que pensaba gastar, tenga estos recortes cuando ha habido empresas, televisiones públicas, del Ayuntamiento de Sevilla, por poner un ejemplo, donde no se ha llegado ni siquiera a este punto, se ha derrochado con unos presupuestos desorbitados y nunca se ha llegado a parar. Y sin embargo, esta empresa que tiene superávit se para no solo la congelación de salarios, sino que se reduce. Es inexplicable. Evidentemente es inexplicable, y como le decía antes, desde el año 2009 ese plan económico financiero que salió a la empresa, con el esfuerzo, repito, de todos los trabajadores, con no subidas salariales, con sueldos congelados desde 2009, pues conlleva que esta empresa termine su ejercicio 2011 con un beneficio de por encima de 2 millones de euros. Que 2012 lo va a cerrar, porque ya hay documentación, a falta de la auditoría, pero lo va a cerrar con más de 8 millones de euros de beneficio. Se ha reducido el gasto de personal en el 5,32%. Hemos hablado antes detrás de cámara que el ciudadano de Sevilla no es realmente consciente de que ellos tienen unas limitaciones y unos horarios. Hablábamos de la falta de calidad que el servicio del Lipasán ha tenido desde que entró este ayuntamiento, que lo importante es el espacio recorrido por sus patrullas y no la calidad del servicio. Efectivamente, como bien he dicho antes, tenemos un déficit, por lo que está marcado en nuestro convenio colectivo, pone muy claro que tenemos que ser 1.372 trabajadores fijos. En este momento, ya digo, hay un déficit de unos 140 trabajadores. Eso va en detrimento del servicio. Pero aparte, cuando hay la imposición de las 37 horas y media semanales de trabajo, nosotros las acatamos por imperativo legal, porque era lo que mandaba una ley,
Y claro, se adecuan todos los sectores y demás servicios de trabajo a esas 37 horas y media. Ahora, de forma unilateral, la empresa nos vuelve a las 7 horas de trabajo, pero los sectores no se han achicado. ¿Cuál es el problema? Que lo que se estaba haciendo hasta hace unos 15 o 20 días, ahora mismo es que no hay tiempo material para hacerlo. Que es lo que vemos, que es que yo creo que aquí poco importa la calidad que se le dé al ciudadano, sino únicamente eso, que se vea presencia de la gente y tener un poco de imagen de empresa, es lo que vamos buscando únicamente. Es lógico que cuando se amplíe las horas de la jornada laboral, se amplíe la zona de servicio, se amplíen los metros, por decirlo de alguna manera, de servicio de las patrullas, pero sin embargo cuando se reduce no se recorta. Por lo tanto, menos trabajadores, menos horas, menos servicio o un servicio muchísimo más malo que el que había anteriormente. Y eso lo ve el ciudadano. Y al final, cuando ustedes ven a un trabajador del Lipasán, pues mira esto es al final que van a hacer, dar 4 escobazos y para su casa. Hombre, hay una cosa muy clara. El trabajador del Lipasán, el barrendero que vemos en la calle, él no tiene decisión propia sobre los servicios o el trabajo que va a realizar. O sea, en la empresa hay un departamento de operaciones, hay un departamento de planificación, que son realmente lo que le dicen los mandos intermedios el trabajo que se tiene que realizar. Y el trabajador hace ni más ni menos lo que le mandan su jefe, como en cualquier otra empresa. Tu jefe te dice, a esto tú lo haces, y te dice que no lo haga, pues no lo debes de hacer. Eso no queda para la menor duda. Y sí es verdad que el ciudadano muchas veces se cree que es a elección del barrendero. El barrendero no tiene elección ninguna. Es únicamente lo que le mandan, es el trabajo que realiza. Te voy a poner en un compromiso, me vas a perdonar, pero el ciudadano de Sevilla tiene la costumbre de emitir esta frase, ¿no? De en Sevilla, para la limpieza como para todo, hay barrios y barrios. ¿Es real que el Lipasán tiene unos servicios de limpieza mejores en unos barrios que en otros? Yo sé que es un aprieto, pero es que el ciudadano es constantemente lo que dice. No se puede imaginar la cantidad de personas que cuando vamos a su barrio nos dicen, es que hasta en el río, Lipasán pasa por el barquito, por Triana, por Los Remedios y limpia, pero cuando llega a San Jerónimo se olvida. Lipasán tiene Triana, Los Remedios, el centro estupendamente, pero cuando llega a Parque Alcorza nada más que hay mierda de perro. ¿Eso es real? Vamos a ver. Hay una cosa muy clara que, hombre, que el servicio que más atención se le pone, por ejemplo, es el centro, en la zona central, la zona histórica. Eso tiene un servicio de 24 horas al día. Hay turnos de mañana, tarde y noche trabajando sobre esa zona. En los barrios no pasa eso, es verdad que en los barrios no pasa eso. Después también hay zonas de Sevilla que generan muchísima más suciedad que otras. No se ensucia lo mismo que te digo yo, una avenida como República Argentina, que por ejemplo, ya que has dicho Parque Alcorza, como por ejemplo la avenida Ciudad de Chivas. ¿Por qué? Porque República Argentina son gente de paso y Ciudad de Chivas son gente que viven en la zona. Entonces Sevilla de por sí es una ciudad que genera muchísima basura. Yo me acuerdo que hace poco pusieron como ejemplo unos estudios que se habían hecho en Oviedo, en Valencia, y lo comparaban con Sevilla. Y es cierto que allí se recorrían más kilómetros de barrido cada operario. Pero también era cierto que el operario de Sevilla, haciendo menos kilómetros de barrido, recogía más cantidad de residuos. O sea, eso quiere decir que Sevilla se ensucia más, o tendrá zonas que se ensucia más. Y sí es cierto eso, que hombre, que ahí la zona centro, por ejemplo, es la primera prioridad para la empresa Lipasán y para todas las empresas de limpieza de cualquier ciudad del mundo, vamos. Pero ¿entendéis que esto es muy difícil que el ciudadano lo asuma? Es decir, que un ciudadano de Alcosa, por poner un ejemplo, porque hemos estado allí denunciando estas cosas, que un ciudadano del Polígono Sur, que un ciudadano se sienta olvidado institucionalmente por el ayuntamiento cuando ve que el centro está estupendísimamente limpio y que su barrio no, cuando él paga los mismos impuestos que un ciudadano del centro. ¿Entendéis eso? Pues claro que lo entendemos, pero vuelvo a decir, nosotros como empresa, como trabajadores de una empresa, tenemos que hacer lo que el Departamento de Planificación nos mande. Si a nosotros, Ayuntamiento de Sevilla, coge a la empresa Lipasán y dice, oiga, usted me tiene que tener el centro como una patena, pues el centro será que lo que tenga que estar como una patena. Y a lo mejor se le presta menos dedicación a otros barrios, pero eso es normal. Y es cierto que es un agravio comparativo, porque es verdad que, bueno, que todo el mundo paga los mismos impuestos. Es como, bueno, y volviendo a lo que en principio nos atraía, que era nuestra huelga y demás, si ustedes se dan cuenta, Lipasán reduce, el Ayuntamiento de Sevilla reduce todo lo que son presupuestos para la empresa Lipasán y sin embargo sube un 11% las tasas de basura. Eso también es una cosa que había que preguntarle al señor alcalde, en nombre del equipo de gobierno, que eso cómo puede ser. ¿Usted cómo reduce para la empresa de limpieza su presupuesto y le está usted aumentando al ciudadano el impuesto que tiene que pagar sobre la recogida de basura? Lo que hablaba anteriormente, está pagando Lipasán, con esta subida de tasa, paga Lipasán el déficit de otras empresas públicas, porque Lipasán no tiene déficit, pero otras sí. Con esa subida de tasas, ¿está pagando Lipasán
con esa subida de impuestos el déficit de otras empresas públicas de Sevilla para aportar ese dinero, esa economía a otras empresas que no tienen una economía tan limpia como la del Lipasán? Hombre, a mí no me cabe la menor duda que otras empresas que están en situaciones muy delicadas, la aportación del ayuntamiento seguramente tendrá que ser mayor. Yo no sé si se desvía ese dinero u otro dinero, pero de algún sitio tendrá que salir dinero que se le está dedicando a esas empresas, si se quiere reflotar y solventarla. Hombre, os podemos decir que en nuestro caso, en nuestra empresa ya lo hizo el ayuntamiento anterior. O sea, nosotros cuando se hace el plan económico financiero, no solo ya el esfuerzo de los trabajadores, sino las aportaciones económicas extra que hizo el Ayuntamiento de Sevilla para poder reflotar la empresa. Y también es cierto que hoy en día, Lipasán como empresa, estamos a la cabeza como empresa menos deficitaria del Ayuntamiento de Sevilla. Pero también sois conscientes de que esa subida de tasas al final os vuelve a perjudicar a la plantilla del Lipasán. ¿Por qué? Te explico. El ciudadano solo entiende que le han subido un 11% la subida de tasa de basura. Pero no vemos la mejora del servicio. ¿Por qué? Porque os siguen recortando a vosotros. Os siguen echando tierra encima, por decirlo de alguna manera. Mira, aquí el verdadero problema que hay, y yo creo que eso ya, si algún día la clase política se da cuenta, el servicio público no está para ganar dinero. Una empresa pública no está para tener beneficios, sino para dar mejor servicio. Y lo más lógico, que en cualquier tipo de empresa pública, cuando se tiene un superávit o se suben unos impuestos, sería para dedicación de esa empresa. Si Lipasán, como hemos dicho anteriormente, que el último año ha tenido más de 30 millones de euros de superávit, lo más lógico es que se hubiese reinvertido sobre la empresa y sobre la calidad del servicio del ciudadano. Sin embargo, nuestra empresa está pasando todo lo contrario. Os vuelvo a decir, un déficit de 140 o 150 trabajadores en el servicio. Las contrataciones cuando hacen falta cada día son menores. O sea, antes había una bolsa de contratación que llegaba a lo mejor una Semana Santa, una feria, eran 300 o 400 trabajadores los que entraban y, por ejemplo, en la última Semana Santa fueron 190 los que entró nada más. El último verano fue un 10% por debajo de la gente que nos íbamos de vacaciones. Entonces eso va en merma del servicio, o sea, de la calidad del servicio. Pero ahora lo cubrís con esas 17 horas. Bueno, con esas 17 horas que yo no sé cómo estos señores lo van a querer hacer, porque hay una cosa muy clara. A mí la ley me dice muy claro los días de descanso que debo de tener, me los marca, y mi propio convenio colectivo. Lo que no se puede hacer lo que ellos quieren. Y esto de verdad que es una decisión unilateral por algún erudito. No sé si es el gerente de la empresa, que viene de una empresa privada y la forma de pensar es totalmente diferente, o es por parte del equipo de gobierno que le está echando cuenta a la sugerencia de este hombre. Pero hay una cosa muy clara, si yo tengo que descansar, debo descansar. No se debe decir lo que va diciendo por ahí, que nos quieren hacer descansar en las vacaciones de Semana Santa. Nosotros no tenemos vacaciones en Semana Santa y feria. Lo que tenemos son descansos semanales como cualquier otro trabajador. Y sí es verdad que eso también aporta a la ciudad que 200, 300 personas que están en el paro en ese momento pueden incorporarse al mercado laboral, que es también con lo que quieren terminar. Y no creo que no queremos consentir tampoco, claro. Una curiosidad, ¿teníais comunicación con el actual gobierno de Sevilla cuando estaba en la oposición? Sí, hombre, el señor Zoido, y además eso salió en toda la prensa sevillana. Reunió una vez al comité de empresa Lipasán y nos presentó un plan que se llamaba Plan Director Lipasán 2010-2015, donde este señor decía que las inversiones no iban a faltar, que se iba a cubrir el 100% de la plantilla y poco menos que íbamos a ser, digamos, la niña bonita del Ayuntamiento de Sevilla, cosa que como otras muchas cosas pues incumplido. Ni ha cubierto el 100% de las plazas de la empresa. El plan director lo único que se está llevando a cabo es la lateralización de la recogida y por lo demás Lipasán sigue con los mismos problemas, incluso agravándose en algunos de ellos. Todos los caminos apuntan a la huelga. Todos los caminos apuntan a la huelga y no por culpa de este comité de empresa. Nosotros convocamos la huelga el día 10, estamos hoy a 15 y nadie de la empresa ni del equipo de gobierno se ha puesto en contacto con nosotros. Hoy sale una declaración del señor Virche que no damos una alternativa. No, perdone, si nosotros no tenemos que dar alternativa. Quien ha hecho la propuesta es la empresa. Nosotros hemos dicho que no, llámenos y vamos a negociar. No nos negamos a negociar en ningún momento. Queremos negociar y la verdad es evitar la huelga. Primero, por el perjuicio que se le hace a la ciudad, que realmente al último hora paguen quizá que menos culpa tengan, que son los ciudadanos. Pero no por eso vamos a dejar de llevar a cabo un derecho que la Constitución nos respalda, ¿no? Que es una de las maneras de presionar para una negociación. Ya por último, ¿qué pasa con las empresas de limpieza pública? En muchísimas ciudades andaluzas están de huelga, hemos visto hace poco en la provincia de Cádiz. ¿Qué pasa con el servicio de limpieza? ¿Qué os está pasando? ¿Sois los primeros en recortar? ¿Sois los primeros que parece que no se va a notar? ¿Es meter debajo de la alfombra los trastos viejos para que no se vean? ¿Cómo es esto? Yo tengo mi propia idea. Y yo me parece que esto se debe a una idea de conciencia política. Durante muchísimos años, la mayoría de las empresas públicas, por ejemplo la nuestra,
hemos trabajado y hemos luchado por dignificar esta profesión. Hacía mucho tiempo que no se escuchaba la palabra basurero, barrendero, éramos empleados de limpieza y sin embargo la clase política actual está recuperando ese término y más en forma despectiva. Es que los basureros ganan mucho, es que un barrendero, o sea, por eso digo que yo creo que es una especie de conciencia, o sea, de lucha política, de idea política, de no sé, de querer no bajar otra vez al estigma que había antes con el basurero, que el basurero era la persona que nadie se la arrimaba, que nadie hablaba, que eran personas sin estudios, porque a mí me hace gracia cuando escucho, para entrar a barrer no hace falta ningún tipo de preparación. Oiga, pues yo le digo a usted que casi el 90% de la plantilla, por lo menos de personas actualmente, raro es el que no tiene unos estudios o tiene cualquier cosa hecha. Y día a día nos vamos preocupando en coger y poder avanzar en nuestros conocimientos y eso, y hacer más digna una profesión que es tan honorable como puede ser cualquier otra. Más que la bajada del sueldo de horas o simplemente más que el cambio de condiciones, los trabajadores de Lipasán harán esta huelga el próximo 28 de enero por la imposición política y la falta de acuerdo con la empresa. Exigen ante todo diálogo y que su imagen en los medios de comunicación deje de verse afectada por frases y datos que distan mucho, dicen, de lo que es la realidad. Si el 28 de enero se lleva a cabo esta huelga, será el ciudadano el que pague las consecuencias. ¿Cree usted que es tan difícil dialogar para que el sevillano que paga sus impuestos no se vea perjudicado? Ustedes denuncian, nosotros alzamos su voz.